Vamos a empezar. Les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer, la lectura del día de hoy va a ser Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Adelante, ¿verdad? Amén. Versículos del 1 al 14. Primera de Samuel, capítulo 3. Del 1 al 14. Versículos del 1 al 14. Gracias. Conforme vayan encontrando la cita bíblica, por favor, se pongan de pie. Damos lectura. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ven y acuéstate de nuevo. Si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Estoy para hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas». Cierren sus ojos, vamos a ver. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos muestras, Padre Santo, y vemos aquí una disposición del corazón de Samuel. Sabemos, Señor, que, como dice tu palabra, Samuel servía en tu tabernáculo, ayudando a Elí. Señor, gracias porque vemos la constante que tuvo Samuel y la disposición que había en su corazón. Aunque él no te conocía, él estaba en el tabernáculo haciendo el servicio. Seguramente, Señor, te habías puesto, tú lo habías, desde que él había nacido, tú ya lo habías escogido y lo habías apartado. Padre bendito, pero cosa espantosa hiciste en Israel, en donde ya no hubo punto de retorno, en donde el pecado de los hijos de Elí fueron de tal manera que ya no hubo punto de retorno, en donde las amenazas que tú le diste habían de ser cumplidas. Padre bendito, gracias, Señor, porque vemos que tú siempre miras nuestro corazón. Sabemos, Señor, que a veces nos queremos ocultar de ti, pero es imposible. Tal vez creemos que estamos escondiendo cosas en nuestro corazón, pero tú todo lo ves, Señor.
si nuestro corazón está siendo engañado, si hay una disposición sincera y verdadera, si es que realmente te conocemos. Gracias, Padre bendito, porque vemos que Samuel no te conocía, pero tú viste algo en él. Muéstranos, Padre Santo, qué fue lo que viste, para que nosotros también, Señor, aprendamos este mensaje. Te damos gracias, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable, y que también el mismo Espíritu Santo te ponga en mis hermanos para que escuchen esta palabra. Gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar. La prédica de hoy tenemos por tema: ¿me llamó usted? Así se llama el título. ¿Me llamó usted? Y hay muchas maneras de decir ¿me llamó usted? Así como hay muchas maneras del corazón. Podemos decir ¿me llamó usted? Cuando yo tengo dobleces en mi corazón. Puedo decir ¿me llamó usted? Y puedo ser yo sincero y estoy con un corazón dispuesto para recibir lo que me digan. Si soy obediente, digo, me llamó usted porque soy obediente y voy con una disposición de corazón para servir. O voy con una indisposición de corazón y nada más para servir al ojo del hombre, nada más para quedar bien. Pero el dice, me llamó usted. La costumbre de Samuel dice, Samuel, me llamó usted. Por lo tanto, ¿cuál sería la intención del corazón de Samuel? Dice la palabra que Samuel servía y ayudaba a Elí en el tabernáculo. Entonces cuando dice, me llamó usted, ¿había una disposición de servicio de Samuel en su corazón? Sí. ¿Era una disposición de servicio en su corazón para ver qué recibía a cambio de Dios? No recibe, ¿verdad? Era nada más una disposición de su corazón para servir y agradar al Señor. Entonces, cuando ustedes pregunten, ¿me llamó usted? Dice la palabra, ¿verdad? Que muchos dirán, Señor, Señor, pero nunca te conocí. Porque cuando decimos Señor, Señor, ¿qué es lo que está viendo Dios? El corazón, ¿verdad? Y va a decir Dios, y nunca te conocí, pero muchos van a decir, ¿me llamó usted? Van a decir, Señor, Señor. Y dice, sí, sí te conozco, adelante. Pasa y entra el gozo del Señor, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué lado estamos? Bueno, vamos a... Quiero que observen que dice la palabra que Samuel ya conoció a Dios. Habló 3 veces, ¿verdad? Dijo Samuel. Y Samuel iba y buscaba a Elí. Pero ¿cómo no va a conocer a Dios si él servía en el tabernáculo? Si seguramente escuchaba historias de Dios, de cuando salió Israel de Egipto, pero no conocía a Dios. ¿Qué pasó? Samuel, ¿qué edad tendría? Menor de qué edad tendría. Decía que era un niño, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tenía menos de 12 años, porque era un niño. Y seguramente Samuel pues estaba en el tabernáculo, pero ¿por qué no conocía a Dios? ¿Quién era Elí y quién eran los hijos de Elí? Eran sacerdotes, ¿verdad? Y que atendían el tabernáculo y administraban el tabernáculo. ¿Pero hablaban de Dios ellos? No, ¿verdad? Por eso es que Elí no conocía de Dios. Y dice la palabra que Dios en ese tiempo no habló, o hablaba muy poco. Dios hablaba muy poco porque Él hablaba muy poco, porque no había quien escuchara. No había quien escuchara. Entonces cuando dices, ¿me llamó usted? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cuántas veces tenemos nosotros en el interior? ¿Cuántas voces? A ver, díganme por lo menos, nada más díganme 3, no me digan más. La mía, la del mundo, la de Satanás, ¿no? Y la de Dios, la del Espíritu. La de Dios, la del Espíritu. Vamos a mencionar por lo menos 3 voces. Hay muchas voces. A veces, cuando tengo un día complicado, tengo la voz de mi jefe aquí. Hermana, ¿algún testimonio? Que nos dé un testimonio en esta hermana. O cuando tuve muchas discusiones con mi esposo y mi esposa, que eso casi nunca pasa. Ese es lo último que va a pasar en esta vida, son discusiones con nuestro cónyuge. Y te vas a la cama y está ahí
Tienes la voz, ¿no? Se te conviene. Te dije. ¿Cuántas voces escuchamos? Entonces, cuando yo digo, me llamó usted, en ese momento, ¿qué tengo yo que hacer? Cuando yo digo, me llamó usted, yo tengo que apartar todas esas voces y escuchar una sola voz. Pero ¿cómo voy a saber, cómo voy a identificar que esa voz viene de Dios? Y no sigo yo escuchando la voz del mundo. Como hace rato comentaba nuestra hermana Melody, de repente se hablaba de Dios y de repente dejó de ser Dios y se escuchó el mundo. Pero muchos cristianos vamos a decir, bueno, pues habló de Dios, todo sigue siendo de Dios, ¿verdad? Pero ya hay un engaño, ya no fue de Dios lo demás. En nuestra voz interior debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Si yo en este momento voy a estar hablando, ¿cómo saben ustedes si soy yo o es Dios el que está hablando? Muchas veces un predicador, un pastor o un líder de la iglesia va a hablar de Dios, es la voz de Dios, pero muchas otras veces va a ser la voz del mundo, o va a ser la voz del mismo, o va a ser cualquier otra voz, pero no va a ser la voz de Dios. Cuando Samuel escucha la voz de Dios, ¿él sabía que era la voz de Dios? No. Nunca la había escuchado. Cuando nosotros estuvimos en el mundo, ¿escuchamos alguna vez la voz de Dios? No. Nunca. Y cuando yo le digo al mundo, es que Dios me dijo, que me dice el mundo. Estás loco. Se ríe, ¿no? Y qué tristeza, ¿no? Porque ellos no han tenido esa experiencia. Levante la mano, ¿quién no ha tenido una experiencia de escuchar la voz de Dios? ¿No ha tenido usted una experiencia de escuchar la voz de Dios? Bueno, ¿le puedo pedir un favor, hermano? ¿Puede abrir las escrituras en 1 Samuel capítulo 3? Este es un ejercicio muy básico de escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿puede leer en voz alta el versículo 1? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Ok, ¿escuchó lo que dijo usted, hermano? ¿Quién está hablando ahí? ¿Es la escritura de? ¿Es la palabra de? De Dios. Pero ¿qué falta aquí, hermano? Es creerlo. ¿Sí? Tenemos que creer que esta es palabra de Dios. Si yo quiero escuchar a Dios, bueno, yo leo la Biblia en voz alta, ¿y a quién estoy escuchando? Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias. Pero hay que creerlo. Hay que, lo que dije al principio, hay que disponer nuestro corazón. Si un intelectual que acabó la carrera de ingeniería en aeronáutica de repente lee la Biblia y le empieza a leer, ¿va a escuchar la voz de Dios? No la va a escuchar. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu. Porque no ha llegado el Espíritu Santo a su vida. O sea, va a ver la Biblia como una historia, como algo de cultura, pero no como Dios le esté hablando. ¿Sí? Entonces ya todos hemos escuchado la voz de Dios. Amén. Y durante mucho tiempo no la escuchamos. ¿Sí? Entonces, yo quiero escuchar la voz. El método más sencillo, porque Dios no nos puso algo complicado, ¿verdad?, para escucharlo, sino es una actitud de mi corazón. No hay otra, no hay más. Porque además la puso en nuestra mente el discernimiento de saber cuando hablan de la palabra y cuando está diciendo. Bueno, en la Biblia tenemos la palabra de Dios, pero Dios también nos va a hablar a nosotros. Dios habla en una voz audible. ¿Qué dijo? Samuel, Samuel. Sí. ¿Era una voz audible? Sí. Sí. Dios nos habla en imágenes. Sí. Dios nos habla en visiones. Sí. Nos habla en sueños, nos habla en su palabra, nos habla a través de otra persona, Sí. nos habla a través de cualquier otro acontecimiento. Dios todo el tiempo habla. El asunto es tu corazón. ¿Por qué pude escuchar Samuel la voz de Dios?
Porque, ¿cuál era la condición de Samuel? Ahorita vamos a ver eso más. Quiero que hablemos un poco de Elías. ¿Quién fue Elías? ¿Qué es Elías? ¿Quién fue? ¿Qué es? Un profeta. ¿Y recuerdan que Elías destruyó a 400 profetas de Baal? Sí. ¿Sí? Y después que lo empezó a perseguir Jezabel, y se espantó, y entonces vio Elías la obra que Dios hizo en su vida, pero escuchó la voz de Jezabel y tuvo miedo. Vio la obra que hizo Dios cuando destruyó. ¿Fue Elías o fue Dios? Fue Dios, pero vio Elías lo que estaba haciendo Dios, destruyendo a los profetas de Baal. Y luego le dijo, le lanzó una amenaza a Jezabel, y se espantó y salió huyendo, ¿verdad? Se fue a esconder. Pero ¿qué hizo cuando Dios amenazó a Elí de sus hijos? ¿Qué hizo Elí? Cuando escuchó la voz de Jezabel, cuando escuchó Elías la voz de Jezabel y lo amenazó de muerte, salió huyendo. ¿Y Elí qué hizo cuando lo amenazó Dios? No hizo nada. No hizo nada. Qué tremendo, ¿eh? ¿De quién debemos de tener temor? De Dios, no hay más. Seamos temerosos de Dios, porque muchas veces dejamos de venir a la iglesia porque escuchamos la voz de Satanás. Pero Dios, ¿qué te dice? Ven a la iglesia. Muchas veces decimos, yo ya no quiero ir a la iglesia, dejo de ir a la iglesia. Y sabemos muchos casos, hermanos que ahorita no están viniendo porque están lastimados. Pero es la voz de quien están escuchando, la de Satanás. Por eso es que Elías, siendo un profeta, y por eso tengan mucho cuidado, Elías era un profeta. Elías era un profeta y tuvo temor. Él vio la obra que hizo Dios en su vida de Elías y tuvo temor. ¿Sí? Pero Elí no tuvo temor de Dios. ¿Quién iba a ser castigado? Elí, y no Elías. ¿En qué acabó la historia de Elías? ¿En que se apareció en un carro, ¿no?, de fuego? Sí. Y se lo llevó, ¿no? Sí, directo. ¿Y en qué acabó la historia de Elí? En muerte se murió. ¿Y sus hijos? También. ¿Y toda su descendencia? También. Escuchemos la voz de Dios, mis hermanos. Dice, ¿me llama usted? ¿Pero a quién se están dirigiendo? Muchas veces decimos, ¿me llama usted? Y le hacemos caso a Satanás. Y muchas veces decimos, ¿me llama usted? Y le hacemos caso al mundo. Y muchas veces decimos, ¿me llama usted? Y es Dios. ¿Sí? Escuchemos la voz de Dios. Entonces quiero leer lo siguiente de Elías. Esto lo voy a leer. Ya les dije algo de la historia de Elías y por qué llega a esta situación. El Señor le habla a Elías. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9b, y acabamos en el 13. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9b, y acabamos en el 13. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba ahí. Dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías escuchó muchas voces de Satanás, escuchó la voz de Dios y distinguió la voz de Dios. Y la voz de Dios, ¿qué era? Era un susurro suave. Y dijo Elías, aquí estoy, y se postró
y se cubrió y escuchó la voz de Dios. ¿Cuántas veces seguimos escuchando esas tragedias que creemos que van a marcar nuestra vida? Pero eso no está marcando mi vida. Eso es lo que yo estoy creyendo, porque no he aprendido a escuchar la voz de Dios. En la voz de Dios todo es paz, amor, tranquilidad, vida abundante, promesas, esperanza, victoria. Es lo mejor. No hay temores, no hay miedo. Hay una convicción de lo que Dios hace en mi vida. Esa es la voz de Dios. ¿Vamos bien? Ahora, entonces, para escuchar la voz de Dios, ¿qué necesito? Y con eso acabamos. Para escuchar la voz de Dios, ¿qué necesito? ¿Cómo? Creerle. ¿Creerle? Sí, creerle. Tener un corazón limpio dispuesto. Un corazón Limpio y dispuesto. limpio y dispuesto. Se me hace que cuando estaba haciendo mi bosquejo, ahí estaba la esposa ahí conmigo. O se lo reveló el Espíritu, no fue ni carne ni sangre. Necesitamos un corazón limpio y dispuesto. Un corazón limpio, ¿qué implica? Un corazón limpio es tu condición. Es la condición de tu corazón, es la condición de todo tu ser. ¿Cuál era la condición de Samuel como niño? Limpio y dispuesto. Era un corazón limpio y puro. Pero hay muchos niños, como niños tienen un corazón limpio y puro, pero tendrán disposición. Necesitamos nada más dos cosas para escuchar la voz de Dios. Ahorita no me voy a meter que si la palabra, que si escudriñar. Vamos a ver que Elí tenía estas dos características cuando escuchó la voz de Dios. Tenía una disposición de su corazón y tenía un corazón limpio y puro. Era un niño que dice la palabra que servía y ayudaba a Elí en las cosas del tabernáculo. ¿Sí? ¿Cuántos niños están haciendo esto actualmente? ¿Cuántos niños les enseñamos a que ayuden en el tabernáculo? No importa, bueno, son niños, pero tienen un corazón puro y limpio. Ahora, ¿Dios pedía esto para Elí y para sus hijos? Lo debían de tener. Por eso Dios no habló ni mostró visiones. Por la impureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Vamos a leer otra vez 1 Samuel 3:13. Dice: la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Hay una actitud humilde. Samuel no buscaba. ¿Quién era en ese momento de todo Israel que estaba cerca del arca? Físicamente era Samuel y espiritualmente era Samuel, no había más. Samuel dormía cerca del arca porque tenía un corazón humilde. Un corazón humilde, ¿servirá o no servirá? Sí. Porque un corazón humilde está dispuesto a escuchar la verdad de Dios, porque no hay nada que lo estorbe. Vamos a ver qué dice Hebreos 3:15. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron contra mí. Esta rebelión contra Dios fue en el desierto, endurecieron su corazón y ya no pudieron escuchar la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y luego viene el Salmo 96, 6, 8, que es el Salmo a lo que hace alusión Hebreos 3:15. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice: no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meribá. Un corazón humilde es lo que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Es mi condición humana. Un corazón puro y limpio es un corazón humilde. Vamos a ver qué dice Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma.
Hay tres cosas que nos van a impedir escuchar la voz de Dios. Uno va a ser el orgullo. Otro va a ser el miedo. Y la otra situación va a ser la amargura. En el orgullo dice, si piensas que no necesitas a Dios en tu vida y quieres manejar tú mismo las cosas, probablemente nunca vas a escuchar la voz de Dios. El orgullo te impide estar abierto a la posibilidad de que Dios quiera decirte algo. Ahorita seguramente en su mente vienen muchas personas que por orgullo no han conocido a Dios. O hay muchas personas que ya han venido y escucharon una predicación, pero no escucharon a Dios. Su corazón no estaba dispuesto, no estaba humillado para escuchar la verdad. Y el miedo. ¿Qué tenía en ese momento Elías? Miedo. Y se fue. Y en lo que él llegó y caminó mucho tiempo, él no escuchó la voz de Dios. Dios fue hacia él porque tenía la condición humana para ser escuchado. ¿Verdad que Elías tenía la condición humana para ser escuchado? Tenía el corazón para que escuchara la palabra de Dios, pero tuvo miedo. Cuando él tuvo miedo, ¿qué escuchó? ¿Cómo sonaba aquí lo que le dijo Jezabel? Todo el tiempo no se lo quitaba. Algunas veces ustedes han tenido miedo, y cuando tienen miedo, en que están piensen, y inclusive eso se convierte en una idolatría, porque apartaste a Dios a causa del miedo, y estás pensando en esa condición, porque no das cabida al poder de Dios en tu vida. Es tremendo, ¿verdad? Lo del miedo. Y eso le pasó a Elías. Bueno, hay quienes piensan que muchos no quieren recibir a Dios porque van a decir, somos fanáticos, somos musulmanes, porque digo, escuché la voz de Dios, y entonces van a pensar los demás que soy un fanático, y eso también es un miedo que tengo, ¿no? Es por eso que muchos cristianos hablan en voz bajita de la palabra de Dios, ¿sí? O se esconden. Sí, soy cristiano, soy cristiano, pero tienen un temor, tienen un miedo. No tienen temor de Dios, sino tienen miedo del mundo. La otra situación que te impide escuchar la voz de Dios es la amargura. ¿Qué tanto piensan que la amargura te impide escuchar la voz de Dios? Muchas personas tienen mucha amargura y llegan a un extremo que ya no tienen de otra, y es cuando se agarran de Dios. Pero ¿cuántos cristianos se les amargó el corazón y ya no escucharon de Dios? Cuando te aferras al dolor, al resentimiento o al rencor, no vas a ser capaz de escuchar a Dios porque tu corazón está endurecido. Esto te hace ser frío y estar a la defensiva, incluso al amor de Dios. Y muchas veces vamos a decir, es que aquel hermano me puso una fea cara. Pero la fea cara del hermano es la voz de Dios. O es tu voz. A lo mejor el hermano te puso una fea cara, pero estás tan dañado que ya cualquiera que te ve, ya te vieron feo. ¿Es tu voz interior o es la voz del mundo? Si un hermano verdaderamente te vio feo, es la voz del mundo. Si un hermano te vio con amor, es la voz de Dios. No nos equivoquemos. En Dios no hay amargura, no hay miedo y no hay orgullo. Bueno, vamos a ver de la disposición del corazón. La disposición del corazón es para qué. Yo tengo una disposición, ¿para qué? Cuando yo tengo una disposición, cuando dice, este joven es muy dispuesto, tiene mucha disposición, ¿a qué se refiere? Para dar, para servir, para obedecer. Para accionar, para poner en acción lo que Dios me está diciendo. Y aquí quiero que pongan todavía más atención, porque si no habían puesto atención, ahora sí. Y todos que tengan un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice 1 Samuel 3:1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Samuel tenía una disposición de corazón total, ¿verdad? Muchas veces nosotros, los hijos de Elí servían a la iglesia. Sí. Sí servían, ¿verdad? ¿Elí servía a la iglesia? Sí.
Bueno, al tabernáculo sí servía. Y muchos cristianos van a servir como sirve Eli y como sirven los hijos de Eli, pero muchos cristianos van a servir como sirve Samuel. Ahora, no hay otra, no hay de otra. Cuando tienes una disposición hacia Dios, no te vas a equivocar. Pero cuando tu disposición no está en Dios, siempre vas a hacer las obras de el mundo. Elí y sus hijos servían en el templo, pero su disposición estaba con Dios. Estaba lejos de Dios. ¿Cuántos cristianos vamos a venir a la iglesia y no vamos a servir a Dios? ¿Nos estamos sirviendo a nosotros mismos? ¿O le estamos sirviendo al líder, al rojo, al más importante de la iglesia? Porque estamos hablando en términos del mundo ahorita. ¿O nos vamos a servir? ¿O le vamos a servir a Satanás sin darnos cuenta? Porque muchas veces servimos a Satanás. Recuerden la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? Que creció rápidamente y que llegó las huestes, hicieron nidos en ese árbol de la iglesia. Muchas veces le estamos sirviendo a Satanás y estamos siendo engañados. Tengamos cuidado. Nuestro servicio, nuestra disposición tiene que ser genuinamente a Dios, porque entonces va a pasar lo que dijo Jesús. Tú me dijiste Señor, Señor, y yo nunca te conocí. ¿Será que en la iglesia yo vengo y me siento y recibo? ¿O yo voy a la iglesia para dar? ¿Cuál es la actitud correcta del corazón? En la iglesia, ¿yo qué tengo que hacer? Te voy a dar. Principalmente voy a dar amor, pero voy a dar todos mis talentos. Pero si yo doy mis talentos y no tengo amor, De nada sirve. de nada sirve. Si yo vengo a la iglesia y me siento, pero si yo vengo a la iglesia y estoy participando como lo hicieron los hijos de Eli, mejor no hago nada. Calladito, sentado, te ves más bonito. ¿Sí? Tengamos cuidado. No vayamos a hacer las cosas que hicieron los hijos de Eli, porque hubo un punto en que ya no hubo retorno para la salvación. Dice la palabra al final de lo que leímos: pero ni con sacrificios ni con ofrendas lo voy a poder perdonar. Llegó de tal grado que ofendieron a Dios y ya no hubo un punto de retorno. Una disposición del corazón genuina es para servir a Dios. No tengo miedo, no tengo temor. Tengo un corazón humilde. Escucho su palabra, escucho su voz y creo en Jesús. Entonces es una disposición del corazón para el accionar. Y nada más estamos hablando de dos cosas: un corazón, la condición del corazón y la disposición del corazón. No estoy hablando de esas dos cosas, no estoy hablando de nada más. Para que yo pueda escuchar la voz de Dios es cuál es mi condición y la disposición de mi corazón, para que yo pueda escuchar la voz de Dios. Samuel no conocía a Dios, pero escuchó su voz por la condición de su corazón y por su disposición. Hubo dos cosas importantes. Va a haber más ahorita, con que nos quedemos esas dos cosas. Ok, luego dice Santiago 1:22: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Sí? Cuando Jesús hablaba de la palabra, tenía autoridad, porque lo que él hablaba es lo que él hacía. Entonces, Jesús no nos iba a decir algo que no fuera, ¿verdad? Porque él lo vivía y no se engañaba. Pero nosotros muchas veces entramos en ese engaño. Hablamos muy bonito, pero no decimos. Lo que decimos no lo hacemos, no ponemos en práctica. Ah, qué bonito es la palabra, pero más bonito ponerlo en práctica. Porque cuando lo ponemos en práctica, nos van a estar viendo. Y es ahí donde damos el testimonio de Cristo en mi vida. Sí, he leído mucho la palabra, pero a lo mejor soy muy intelectual y la palabra me llega muy rápido. Pero para que yo la pueda transmitir, la tengo que vivir. Porque si no, me engaño y soy un mentiroso. Y a lo mejor yo no me doy cuenta que me estoy engañando y soy un mentiroso. Pero ¿quién cree que está feliz de esta situación? El diablo.
Y por eso debemos de poner en práctica, discernir bien la palabra de Dios, eso sí, discernir bien la palabra de Dios y ponerla en práctica. Vamos a ver este relato de Hechos 26 del 12 al 18, me encanta, así que quiero que lo lean, todos busquen. Vamos a leer este relato, Hechos 26, versículos del 12 al 18. Seguimos en una disposición del corazón. ¿Ya lo encontraron? Lo voy a leer. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Dice: ¿quién eres, Señor? ¿Me llamaste, Señor? Pregunté, y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos. Miren bien. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Cómo ven? Hermanos, cuando Pablo escuchó la voz de Jesús, ¿él conocía a Jesús? ¿Qué vio Jesús en Pablo? Pablo tenía un corazón limpio. Era un asesino, pero tenía un corazón limpio. Buscaba sinceramente a Dios. ¿Era celoso de Dios? Sí, era celoso. Era celoso de Dios. ¿Qué fue? ¿Cuál era la condición de Pablo en ese momento? ¿Qué vio Jesús? Su condición del corazón, ¿cuál era? Él estaba engañado, pero él era celoso de Dios. Y su otra condición, Pablo iba por un encargo de sus autoridades, tenía una disposición de su corazón. Sí. Vio las dos condiciones Jesús: su corazón y su disposición. Hermano, yo te pregunto, Dios que está viendo en ti, de tu corazón, ¿qué ve de tu corazón? Luego le dijo Jesús a Pablo, le hizo un encargo: vas a llevar el evangelio, y no te sorprendas porque se lo vas a llevar a los gentiles, a los que nunca han conocido de mí, para que los lleves de las tinieblas a la luz. ¿Y qué es eso de las tinieblas a la luz? ¿Qué es eso? De la verdad a la de la mentira a la verdad. Para que conozcan la verdad, para que vean la vida abundante, para que sepan del Espíritu. Luego dice, para que dejen de estar bajo la autoridad de Satanás y pasen a la autoridad de Dios. ¿Sí creen eso? Sí, sí. Debemos de creer, porque eso es lo que hay en mi corazón. Yo puedo escuchar la voz de Dios si tengo disposición. Y luego dice, para perdón de pecados, para el que, ¿por medio de qué? De la fe. De la fe, ya no de la ley. ¿Y de la fe qué es? ¿Qué es la fe? ¿Creer en la Virgen de Guadalupe? ¿Eso es fe? No, creer en Dios. ¿Creer qué? Creer que Cristo murió. ¿A cuál Dios? Al único. Creer que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día para vida eterna. Creer en Jesús, no creer en otra cosa.
No le crean al pastor, no le crean a Aarón, no le crean a... Bueno, al pastor créanle, pero a mí no me crean. Perdón, pastor. Créanle a Jesús, no le crean al hombre. Le vamos a creer a Jesús, porque Jesús se hizo hombre. Y Él nos habló con una voz angelical o una voz audible. ¿Cómo fue la voz de Jesús? Fue audible, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Jesús les hubiera hablado en el Espíritu a los discípulos? No tenían el Espíritu, no entendían nada, pero sí tenían una voz audible. Dios habló en una voz audible a través de Jesús. ¿Sí? Ya después, cuando Jesús se fue, ahora ¿quién nos habla? Porque el Espíritu ya está en nosotros. No podía ser de otra forma. El Espíritu estaba en Samuel para que escuchara al Espíritu hablar. No. Fue una voz audible. Ahora ya estamos en una gran bendición, porque es el Espíritu Santo el que nos habla. Muy de vez en cuando. No, siempre. Todo el tiempo, sin excepción de personas. Todo el tiempo nos habla el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para que el Espíritu Santo te hable? Creer. Tu condición de tu corazón. ¿En qué momento se limpia tu corazón? Cuando recibes a Jesús. Cuando confiesas tus pecados. ¿Sí? Limpias tu corazón y el Espíritu Santo está en ti. El corazón limpio de Samuel era porque era un niño. El corazón de Saulo era porque era celoso de Dios. Mi condición es porque yo confesé mis pecados, me arrepentí y puedo escuchar la voz de Dios. Pero muchos nos quedamos ahí. Ahora necesitamos una disposición del corazón a hacer el mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios? ¿Amén? Amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y amar a mi prójimo, amar a mis hermanos como Dios me ha amado. Y con eso, dice Dios, se resume la ley y los profetas. Bueno, los profetas es dice amar a tu prójimo, pero luego Dios cambia el mandamiento. ¿Sí? Entonces necesito una disposición en mi corazón a amar. Y cuando está el amor, podemos servir como Dios manda. Y podemos usar nuestros talentos, porque si no hay amor, en nuestros talentos de nada sirve. Ahora vamos a pasar. Para escuchar la voz, yo necesito estas dos cosas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo ofendo a Dios? Y con esto voy a cerrar. ¿Les parece bien? Vamos a leer Primera de Samuel 3:14. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. El pecado de los hijos de Elí y de Elí llegaron al punto sin retorno. Elí tenía 2 hijos. ¿Cuál fue el problema de Elí? Porque también Elí era piadoso. Elí era piadoso. Él escuchaba a las personas y escuchaba a Dios. Elí era piadoso. Pero ¿por qué castigó Dios a Elí? ¿Y por qué castigó a sus hijos? ¿Qué fue lo que hicieron sus hijos? ¿Cuál fue uno de sus pecados? Involucrarse con... Tenían mujeres. Sí. Tenían mujeres. ¿Mujeres? ¿De dónde eran las mujeres? De la iglesia. Eran del templo. Seducían a las jóvenes. ¿Y qué hacían con la comida que era sacrificada a Dios? A fuerzas la apartaban para ellos. Lo mejor era para ellos. Y si esas cosas hacían, ¿cuántas cosas de más hacían, verdad? Y llegó el momento en que Elí no disciplinó a sus hijos. Dice la palabra, como no los disciplinaste. Y otro dice, no estorbaste a tus hijos. Y también Elí cargó con el pecado de sus hijos por no haberlos estorbado. Hermanos, ¿tenemos que estorbar a nuestros hijos? Sí. ¿Tenemos que disciplinar? Sí. ¿Porque somos malos padres? No. ¿O porque amamos a nuestros hijos? Porque los amamos. Porque amamos a nuestros hijos, yo voy a disciplinar y voy a estorbar a mis hijos. Sí. ¿Ese pecado alcanzó al pueblo de Israel? Sí, alcanzó a todo el pueblo de Israel. Condenaron a todo el pueblo de Israel. Y por eso dice Dios que va a hacer algo
algo horrible, algo espantoso. Dios estaba espantado por esta condición de los hijos de Eli y de Eli, porque no disciplinó a sus hijos. El pecado llegó a tal punto sin retorno. ¿Habrá un pecado que sea pecado de muerte, que ya no haya retorno? Actualmente hay un pecado de muerte y que ya no haya un retorno. Vamos a ver qué dice Primera de Juan. Primera de Juan 5, 13 al 21. Por favor, busquen en sus Biblias. Quiero que lean esto, para que sea Dios el que les hable. Primera de Juan, capítulo 5, del 13 al 21. Vuelvo a preguntar, ¿hay un pecado de muerte? ¿Cuál es ese pecado de muerte? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, del 13 al 21. Vamos lectura. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Amén. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Él da una sugerencia, ¿verdad? Si alguien comete un pecado de muerte, él dice, bueno, yo no pido que oren por ellos, pero es una sugerencia. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. A ver, dice que los hijos de Dios se caracterizan por no practicar el pecado. Entonces, ¿los hijos de Dios no pecan? Sí, sí. ¿Sí pecan? ¿Quién dijo que sí? Sí. No debería ser. Que se salga. A ver. Sí pecamos, pero no vivimos. El pecado ya no tiene poder en nosotros. No hay que ser tan cínicos. Así sí pecamos. No, sí pecamos. Ya sabe de nuestra condición, pero nos arrepentimos. Y vamos a ver. Pero te dejan sola. Y no es del- ¿Por qué te dejan sola? A ver, ¿están de acuerdo con ella? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que sí pecamos, pero el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Todos somos pecadores. ¿Sí? A ver, Y nos arrepentimos. ¿estamos de acuerdo con ella en que sí pecamos? Sí, Sí. ¿Sí? Todos somos Hermana Melody. pecamos, pero no deliberadamente. No, sí pecamos. Sí Pero pecamos. inconscientemente. Bueno, Melody sí peca, pero no deliberadamente. Entonces le vamos a dar la Biblia para que sepan cuando sí está pecando. A ver, entonces ¿sí pecamos? sí pecamos. ¿Practicamos el pecado? No, es una gran diferencia ahí. Háceme enojo, hermana. A ver, ¿cuál es la gran diferencia? De que la misma palabra lo dice, practicar el pecado, perdón, es que cada rato lo hacemos. Practicar es como cuando vamos a practicar un deporte o cuando practicamos algo constantemente. O sea, ya hasta lo buscamos, ¿no? Por decirlo así. Y en cambio, el pecar, no inconscientemente, sino cuando muchas veces a lo mejor nuestra carne, por no estar bien fortalecidos en la palabra, pecamos, ¿no? Pero practicar el pecado ya es deliberado, ya es a propósito, ya es buscándolo. Ok, cuando nosotros pecamos, todos pecamos, pero vamos y nos purificamos ante Dios al confesar mi pecado y me arrepiento de ese pecado. Pero sí, todos pecamos. No tengan temor de Dios cuando pequen. Tengan temor de Dios cuando no confiesen su pecado. De eso sí tengan temor. Continúo. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Nada nos toca. Así vengan y me hagan brujería, hechicería, me digan cosas, me quieran golpear, nada nos toca, porque ¿quién nos protege?
Es la sangre de Cristo, porque Él pagó el precio por todas esas cosas. Nada nos puede tocar. Dios va a permitir ciertas cosas para probar nuestra fe, pero no se equivoquen, Dios lo permite. Satanás no tiene poder sobre nosotros. Dios va a permitir ciertas cosas para probarnos. Nunca se debiliten en su fe, siempre sigan creyendo en Dios. Nada tiene poder sobre nosotros, porque estamos protegidos del maligno. ¿Quién nos protege? ¿El guardia, el vigilante? No. ¿Quién nos protege? La sangre poderosa de Cristo. Ni más ni menos, el Señor de señores, que es sobre todo nombre. Amén. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ese es el pecado de muerte. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en mi corazón, ¿cómo se llama? Idolatría. El pecado de muerte es idolatría. Y entonces cuando yo le doy poder a algo que no es de Dios, tengo que ir a pedir perdón, porque estoy cometiendo idolatría. Puedo idolatrarme a mí mismo, puedo idolatrar a una persona, puedo idolatrar a un santo, puedo idolatrar inclusive el poder de la brujería, porque le estoy dando más poder a aquello que sí tiene poder sobre todas las cosas, al Hijo de Dios. Y eso es el pecado de muerte, aquello que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Cerremos nuestros ojos, vamos a ver. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por la disposición del corazón de mis hermanos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que una vez que conocieron esta palabra tuya, Señor, que ellos dispongan su corazón y que no se engañen. Primeramente, Señor, que ellos vean su corazón, que ellos sepan cuál es su corazón ante ti. Si ellos tienen puestas sus ropas blancas, sus sandalias y su anillo, que nos identifica contigo, Padre bendito. Señor, si ellos no tienen puestas sus ropas blancas, Señor, pues que confiesen sus pecados, Señor. Que no tengan miedo de confesar sus pecados, que tengan miedo de no hacerlo. Que tengan temor, Señor, de idolatrar aquello que ocupe tu lugar, Señor. Porque podemos llegar a un punto sin retorno en que ya te ofendimos de tal manera, en que cometimos algo terriblemente espantoso, que tú tengas que poner por amor y por disciplina tu mano sobre nosotros. No permitas, Señor, que ninguno de mis hermanos en todo el mundo, Señor, acontezca esto, un pecado de muerte. Señor, tal vez sí debamos llorar por esos pecados de muerte, y no nomás hablar, levantar la voz, porque a veces por ignorancia cometemos esos pecados de muerte. Levantar la voz y orar en una sola voz para que en todo el mundo, Señor, no dejen que ocupe tu lugar otra cosa, Señor, que no seas tú. Padre bendito, gracias, Señor, porque tú siempre miras la condición de nuestro corazón. Y, Señor, cuando tú ves nuestra condición, inclusive aunque Saúl era un asesino, ¿por qué lo escogiste? Porque él era celoso de ti, aunque ignoraba la verdad. Señor, tú lo escogiste y le diste una encomienda que llevara tu palabra, para que todos los gentiles pasaran de las tinieblas a la luz, dejaran de tener el dominio de Satanás para que tuviera el tuyo, Señor, lleno de amor, lleno de misericordia y de verdad. Señor, no permitas que si alguien está como familia y sus hijos en un punto sin retorno, Señor, oramos por ellos y pedimos, Señor, que tú les muestres, que escuchen tu voz, que hagas lo que tengas que hacer, Señor, pero que no lleguen a ese punto sin retorno, porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, y que, Señor, sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesús ha cubierto por su amor y su misericordia multitud de pecados. Señor, yo te pido por mi iglesia, Señor, que hemos visto este crecimiento espiritual, Señor, pero también hemos visto la condición de su corazón. Sabemos, Señor, que falta disposición, y que no se engañen, Señor, porque
Es el mismo Espíritu que nos redarguye a cada uno de nosotros. Es esta palabra que es del Espíritu que nos está redarguyendo a cada uno de nosotros. Pero es en ese amor. Señor, tú dices que busquemos primero tu justicia y tu reino, y que todas las cosas vienen por añadidura. Pues he aquí, Señor, que estamos cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos utilices incondicionalmente, no como un compromiso, sino porque tú nos amaste primero. En ese mismo amor, Señor, queremos servirte. Y en ese mismo amor, Señor, sabemos que en el Espíritu adoramos en verdad. Te damos gracias por esta condición en la que ahora estamos, por la sangre derramada por ti, Señor Jesús. Bendito eres por siempre. Te damos gracias en tu poderoso nombre.